Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a realizar eh, una cápsula para metodología de la investigación en donde observaremos cómo en Jamovi interpretar datos de estadística inferencial, en este caso de variables categoriales con cuantitativas, siendo que las herramientas utilizadas para ello serían el ANOVA y las pruebas de Student. Entonces iniciemos con las pruebas de Student. Las pruebas de Student, a diferencia de la ANOVA, la demarcación radical, por decirlo así, es que se comportan distinto a nivel de el estadístico en sí. Se basa en medir diferencia de medias, mientras que la ANOVA de varianzas. Por eso es que la ANOVA se llama así, Analysis of Variance, ANOVA. En cambio, las pruebas T se basan en diferenciar las medias, y esto, al hacerse en varias sucesiones con varios grupos, termina siendo menos robusto, por lo cual las pruebas T estudian eh, miden diferencias de medias entre dos grupos, pero no así entre varios grupos. Ahí ya se empieza a utilizar el ANOVA. Por ende, cuando nosotros queremos ver si por dos grupos de distintas categorías existe una diferencia en una medición de una variable dependiente, se utiliza prueba de Student. Y cuando es de varios grupos, se suele utilizar ANOVA. Entonces, esa sería como la diferencia más sustancial de esto. Eh, en este caso vamos a ver la prueba para muestras independientes, debido a que es hasta lo que se ha visto el curso. Y aquí tenemos un montón de variables. Tenemos variables de escalamiento, eh, en este caso de razón, variables nominales, y en el caso del test studio nosotros queremos ver qué pasa con este tipo de variables nominales, es decir, de categorías que no son cuantificables. Lo vamos a utilizar como una variable de agrupación. eh, en este caso vamos a utilizar el género, ya que el género consta de dos grupos, hombres y mujeres, en este caso, en este estudio. No se utilizaron más. Y nuestra variable dependiente puede ser cualquiera de estas de razón. Puede ser puntaje NEM, puntaje Rankine, puntaje PSU, el promedio de notas. En este caso vamos a utilizar la cantidad de módulos reprobados, visto por créditos. Y queremos ver si existe una diferencia en la cantidad de módulos reprobados, teniendo en cuenta esta distinción de agrupación de género. Es decir, entre hombres y mujeres existe una diferencia por la variable dependiente de módulos reprobados. Entonces eso es lo que queremos ver. Al utilizar la prueba de test para muestras independientes, debido a que estas son dos muestras completamente independientes, no tiene nada que ver a la hora de selección de la muestra hombres y mujeres, podemos ver que eh, sí existe una diferencia entre la cantidad de módulos reprobados hombres y mujeres, debido a que el valor P es menor a 0.05. Entonces pareciera ser que existe una incidencia entre estos dos grupos a la hora de ver los módulos reprobados. Y si lo vemos visualmente con una gráfica descriptiva, podemos ver que los hombres aparentemente, o sea, no aparentemente, pero los hombres de forma descriptiva, es decir, lo que sucedió, puede que sea al azar o no, los hombres reprueban más módulos que las mujeres. Pero por diagrama de caja y bigotes, que es lo que estamos observando acá, pareciera ser que se superpone, ¿no? No es tan contundente esta diferencia. Pero sí existe una diferencia entre la cantidad de módulos reprobados hombres y mujeres. Y según la plata de Student, pareciera ser que no sea al azar, es algo significativo porque hay un valor P menor a 0.05. Entonces, otro tipo de cosas que nosotros pudiéramos ver en el test student es que nos diga la diferencia de medias que existe entre estos dos grupos y el tamaño del efecto. Por ejemplo, la diferencia de medias nos dice que descriptivamente hay una diferencia de menos 4 puntos entre estos dos grupos, ¿no? Es decir, que se observa que hay una diferencia de hasta 4 puntos entre estos dos grupos en la cantidad de módulos reprobados, como se ve en este mismo gráfico. Es coincidente. Eh, pero que el tamaño del efecto a nivel de estadística inferencial no descriptiva es de apenas menos 0.4. Es decir, parece haber una relación media entre estas dos variables. Ok, pero esto ya es meterse mucho más en la plata de Student. Ustedes lo que tienen que hacer realmente es ver el valor P y ver si hay una diferencia entre estos dos grupos. Luego pueden ver este gráfico para ver cuál es el grupo que tiene más cantidad de módulos reprobados, por ejemplo. Depende de lo que ustedes quieran ver. Pero eso, tienen que basarse si existe diferencia o no, y luego ver cómo es esa diferencia. Eh, Ahora, otras cosas que se pueden hacer con el test student es ver si realmente se puede hacer esto, comprobar supuestos, ya que por ejemplo si hay dos grupos que no tienen la misma normalidad,
entonces no deberían de poder compararse. Tiene que pasar una prueba de normalidad, y en este caso hay un valor P muy bajo en la prueba de normalidad, es decir, que se está violando el supuesto de normalidad. Estos dos grupos no tienen la misma distribución normal, por ende no deberían ser comparables. Así que todo este análisis que estamos haciendo no debería tomarse en serio. Ok, pero este tipo de cosas ustedes no lo van a ver para la prueba. Ustedes van a ver simplemente eh, si hubo un valor P menor a 0.05 en la prueba de Stubben para muestras independientes y cómo es esa diferencia por ejemplo, en un gráfico descriptivo. Esto ya sería entrar más a fondo, pero esto es para que ustedes sepan que también se tienen que hacer este tipo de supuestos para ver si uno realmente puede comparar este tipo de cosas. Recuerden que estos son datos reales, de estudios reales, y realmente no se puede afirmar que entre hombres y mujeres existe una diferencia en la cantidad de módulos reprobados, ya que no están con la misma distribución normal. Entonces son pruebas incomparables. Pero para ese tipo de casos se puede utilizar un test student menos robusto, que es el Human de Whitney, ya, pero esa es otra historia. Ahora pasemos a la ANOVA. El ANOVA, como les decía, es parecido al test student, sin embargo, se basa en buscar cómo se distribuyen las varianzas entre dos grupos o más. ¿Ok? Entonces puede interpretar más grupos a nivel estadístico. Entonces podemos escoger una variable del tipo nominal de varios grupos a diferencia del género, y entonces en este caso podríamos optar por los campos, ¿no? Los campus, en este caso hay tres campus, ¿no? Estaríamos con el campus de Linares, de Talca y de Curicó. Por ende son tres grupos a diferencia del género. Y podríamos ver la misma variable a medir de forma dependiente, que sería la cantidad de módulos reprobados. Entonces, aquí este estadístico nos arroja que el valor P también es menor a 0.05. Entonces se podría decir que sí existe una diferencia, como les mencionábamos antes, con el test student. Sí existe una diferencia dependiendo del tipo de campo en el que estás con la cantidad de módulos reprobados. Podríamos ver un gráfico descriptivo, así como con el test student de esto. Y se observa que en Talca hay menos cantidad de módulos reprobados a diferencia de Curicó, que por cierto es donde se encuentran las ingenierías. Y Linares no parece tener diferencia entre un campus y otro. Según su diagrama de caja y bigote, se superpone a estos dos campos. Entonces, al ojo pareciera ser que descriptivamente la diferencia está entre Talca y Curicó, y no así en Linares. Si hacemos un análisis post hoc, podemos ver en qué grupos en específico están estas diferencias, ya que la ANOVA simplemente nos dice si existen diferencias o no entre esta cantidad de grupos que nosotros pusimos en simultáneo. Sin embargo, no nos dice en cuáles grupos está esta diferencia. Entonces, para esto hay que hacer el Tukey, asumiendo varianzas iguales, que eso es un supuesto que hay que hacer, pero nosotros lo vamos a ignorar, ¿ok? Pero nada, entonces simplemente utilizamos el Tukey para ver si estas diferencias, en qué grupos en específico se dan, y por ejemplo, al observar el entrecruce de Talca y Curicó, podemos ver que el valor P es de 0.003. Es decir, es significativa la diferencia entre Talca y Curicó, como se puede ver en el diagrama de caja y bigotes. Específicamente se puede observar que en Curicó hay más cantidad de módulos reprobados que en Talca, ¿ok? Y esa diferencia es significativa. Parece haber algo en Curicó que realmente causa que se repone más módulos que en Talca, ¿ok? Eh, y si tomamos en cuenta en el cruce de Linares con Talca, el valor P es mayor a 0.05, es decir, no se puede afirmar que existe una diferencia, tal como se ve en el gráfico. Asimismo, Linares con Curicó es mayor a 0.05, es decir, tampoco se puede afirmar que existe una diferencia significativa entre la cantidad de módulos reprobados de Linares con Talca, con Curicó, ni con Talca. Entonces, la única diferencia reside en Curicó y Talca, que es la que explica esta diferencia que vimos en un principio con el ANOVA. Entonces, el punto es que este tipo de estadísticos, de estadística inferencial, nos permite observar si se puede considerar un efecto por un grupo categorial, como lo puede ser el mero campus o el mero género, respecto a una variable que se puede medir cuantitativamente. Es una estadística súper interesante, ya que gracias a esto nos permite confirmar si, por ejemplo, en Talca realmente existe una diferencia que causa que la gente repruebe más módulos que en Curicó. Eh, entonces, ese sería el video para no hacerla más larga, de cómo interpretar Anovi Jamova perdón, de Student y Anova en Jamovi.
Recuerden que se pueden hacer muchos más casos, como no asumir varianzas iguales o asumir varianzas iguales según Fisher, y eso depende de hacer esta comprobación de estos supuestos. Pero la prueba va solamente a interpretar valor pena nova de un factor, y ver cómo se distribuyen estos gráficos en descriptiva para luego hacer un análisis post hoc y ver en qué grupos en específico reciben las diferencias. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y espero que se cuente muy bien.